Muchas gracias, Mati, muchas gracias a Karena, a todas las personas que formáis parte. Muchas gracias a vosotras, que en mayoría mujeres, por haber venido aquí una tarde de viernes. Y muchas gracias a vosotros por haberos unido a esta invitación. Y sin más voy a contaros un poco qué es lo que vamos a hacer esta tarde. Primero nos vamos a presentar cada uno y nos vamos a contar un poco cómo hemos llegado a la medicina integrativa, cada uno de nosotros. Después os vamos a contar con 3 ponencias breves información que creo que puede ser interesante para los que estáis aquí. Y después tendremos la ronda de preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezo yo a presentarme. Me llamo Miriam Regadera, estudié medicina aquí en Valencia. Estudiando en MIR tuve muchísimo estrés y tuve una enfermedad de la piel, psoriasis, y después me fui de viaje y tuve una diarrea brutal, pero sorprendentemente en ese viaje tomé muchísimos probióticos en forma de kéfir, bananas lassis en la India, no sé si alguien lo conoce. Y cuando volví tenía una piel maravillosa. Y ese fue el primer clic de, uy, qué relación puede haber entre el intestino y la piel, ¿no? Y ahí me fui a Madrid a hacer la residencia de medicina de familia. Y bueno, pues mientras realizaba mi práctica clínica, había cosas que sentía que me faltaban, que sentía que no conseguía acompañar a las personas como yo sentía que tenía mi inquietud. Así que la vida me fue llevando por diferentes caminos de formación. Bueno, en Madrid conocí a Valle y entre ellos una de las áreas, además de la medicina integrativa, que ahora os contamos un poco lo que es, el área de cuidados paliativos dentro del sistema público de salud, que conseguí afinar un poco y dar un poco a las personas ver a las personas en su globalidad, desde su esfera física, emocional y espiritual. Y poco a poco fui formándome hasta llegar ahora a la medicina integrativa, que es actualmente donde me sitúo. Así que bueno, eso es un poco un resumen de quién soy yo. Y bueno, no os he contado, antes de dejar a los compañeros que hablen, los temas que vamos a hablar, que va a ser, primero Valle va a explicar lo que es la medicina integrativa. Yo os voy a hablar un poco de la oncología y los cuidados paliativos en la medicina integrativa, y Rafael pues va a hablaros un poco de la importancia de la alimentación en el sistema inmune. Y ya está, ahora sí que os dejo que os presentéis. Muy bien, bueno, un placer, muchas gracias por eso, por la acogida. Para mí está siendo como un gusto venir, que Valencia me encanta. Yo vivo en Cádiz ahora, porque soy de Sevilla. Y bueno, y venir a Karena y ver tirar esto que se mueve aquí, que lo había visto solo en internet, y encantada de estar aquí, de compartir algo que me apasiona mucho, que es la profesión y este camino integrativo que ahora veremos en la ponencia o el trocito que me toca. Os contaré un poco que es para mí la medicina integrativa, pero me pedía Miriam cómo hemos llegado a la medicina integrativa. Pues eso, después de estudiar medicina, hacemos la especialidad, me acuerdo de encontrarnos las dos en esa guardia, ¿no? De hospital grandote, y de ir sintiendo mucho que faltaba alguna cosa que no me hacía ni estar del todo a gusto con cómo enfocamos ciertas cosas, luego el acompañamiento de familiares míos, de personas más allegadas, algún que otro paseo por el hospital, que me ha tocado a mí estar en horizontal, como me decía un médico, ¿no? Que ahí cambian las perspectivas. Y fue mi mejor práctica, por decir, y darme cuenta porque faltan cosas de abordar. Y esto es un camino que nunca se acaba, ¿no? Que la medicina integrativa es como, diría yo, esa espiral que, bueno, luego os cuento cuando me toque un poquito dónde estoy ahora. Pero el estar aquí hoy pues es fruto también de ver muchas cosas que no son, y luego, no sé, yo digo que me lleva la curiosidad, ¿no? El olisqueo de, bueno, pues si no es por aquí, entonces ¿por dónde es? Y con mucha humildad de decir, pero me dijeron que esto era así, pero es que resulta que no. Y bueno, así, es un caminito. Encantada de estar esta tarde con vosotros. Hola, yo soy Rafael Torres. Mi camino también ha sido un poco la curiosidad de conocer cosas, por
situaciones de la vida, en mi familia decían que una carrera media no superior, entonces yo elegí enfermería, pero paralelamente por mi cuenta me matriculé en medicina, en tercero de medicina había acabado enfermería y me encontré que empecé a trabajar también, porque yo siempre he trabajado mientras estudiaba, en el Hospital Arnau de Vilanova y de casualidad me encontré jefe de enfermería con mando a 400 personas. Esto me dio una gran capacidad de gestión y de ver un poco cómo funciona todo. Y empecé también un poco ahí con mi crisis, acabando esa especie de curiosidad de esa cultura judío-cristiana que tenemos. Empecé a estudiar el taoísmo y era toda una visión totalmente diferente. Y empecé con la acupuntura, con esa visión de la acupuntura. Vi que era necesario la alimentación para que la energía funcionara bien. Y ahí después llegué pues, a la medicina naturista, a varias cosas, más tarde a la homeopatía. Y todo eso fue lo que después hizo que en este campo estoy muy cómodo. Trabajé también de médico porque eso a mí de trabajar era una especie que lo tenía muy innato, ¿no? Porque haciendo las dos carreras también hice el servicio militar, un poco me quedaba tiempo. Y entonces, después un poco he sido médico en Campanar, he sido médico en Benimaclet, ahora ya hace tiempo ya que me dediqué aquí a la medicina. Tengo una consulta, Primavo Reig, y ahí pues un poco también médico por el tema de gestión, llevo mucho tiempo en la Junta del Colegio Médico, llevando la medicina integrativa, llevando la sección colegial, 20 años en la universidad llevando un máster, por eso cuando en el 15 que nos atacaron mucho, yo fui el que más recibió palos de toda España porque soy el presidente de los médicos naturistas, bueno, soy bastante conocido, entonces y de hecho me fui antes de trabajar en Benimaclet porque nuestra queridísima consejera de Sanidad, Montón, que bueno, es un caso un poco especial, pues dictó que no se podía hacer en los centros de salud ni con la receta blanca, ni recetar una planta, ni recetar homeopatía y demás. Yo como lo hacía mucho, pues cogí y me fui. Podía hacerlo, me marché y entonces ahí estamos. Y bueno, y eso es lo que ha hecho que en estos momentos, pues bueno, ya llevo mucho tiempo, ahora estoy en un momento que estoy recibiendo, pues eso, el premio magno que ha estado muy bien de la Asociación de Doctores de la Comunidad Valenciana, que pues me ha gustado mucho, y he escrito un libro que también un poco aquí os lo veo, sobre, es el segundo libro que escribo. Este libro es un libro eminentemente práctico, donde cuento lo que es la medicina integrativa, lo que es la medicina de precisión, que es un poco lo que hace falta para hacer una medicina personalizada, porque te dan todas las posibilidades de datos, y luego todo un repaso a la alimentación, a qué pensamos, cómo nos movemos, cómo debemos tratar nuestros problemas, la vida en sociedad, que es muy importante, la naturaleza, incluso al final toco qué pasa después de la muerte, también se tocan unos temas aquí ahora que hoy en día se conocen bastante con la física cuántica. Y ese es un poquito el tema aquí. He traído 4 o 5 por si a alguien le interesa, un precio especial para aquí, para la gente. Y en eso estoy ahora, pues un poco aprovechando el libro, aprovechando el premio, pues un poco difundiendo, dando caña con la medicina integrativa, que creo que es interesante. Y luego cuando veáis en mi exposición, pues veréis por qué estamos aquí y qué supone todo esto de la medicina integrativa y lo que supone para las enfermedades crónicas, porque es un reto que tiene el sistema de salud. Muy bien, pues muchas gracias. Pues creo que empezamos. Encantada, me toca a mí abrir este espacio y vamos a hablar un poquito de medicina integrativa. Lo que sí digo es que el concepto de medicina integrativa es, pues si ya la medicina es amplio, le ponemos la medicina integrativa donde caben muchas cosas y es pues un universo. Entonces voy a hablar un poco de lo que hago yo, de la medicina que estoy practicando ahora mismo y así, ¿no? Y sabiendo que solo puedo contar como mi visión. Entonces, no entiendo que me han dicho, yo estoy así, pero creo que no. Tampoco. Creo que no, pero a ver, espera, nada, porque le damos al día siguiente. Si le damos la primera vez.
Ahora sí, ¿no? Bueno, pues ¿qué es la medicina integrativa? Para mí podría resumirlo como la suma de la medicina convencional que hemos estudiado pues, todos los médicos que hacemos ahora el periplo, en mi caso la medicina de familia, todo lo que hay que hacer en el centro de salud, más o el más, yo lo diría que es como esa integración, que por eso se llama integrativa, porque no es excluyente, no es una cosa o la otra, sino todo lo que conocemos en el sistema más todo lo que se le puede llamar complementario, que bueno, cabe mucho siempre que pase pues, por los filtros que cada profesional tenga, ¿no? Yo ahí sumaría otro más, que es la medicina de la vida, esa que digo que a cada uno nos va haciendo pues, porque vivimos cosas y porque estoy un momento ahí ayudando, acompañando a alguien y en el otro momento estoy como paciente porque así somos, ¿no? Yo diría que para mí, por resumirlo de alguna manera, es el camino que estoy siguiendo para comprender profundamente la fisiología, palabra médica que quiere decir cómo funcionan los órganos, cómo funcionamos, ¿no? Entender el funcionamiento y fijaos que os pongo de la salud y de la enfermedad. Eso quizás era algo que me faltaba, y es que últimamente, creo que eso antes no era así, pero en nuestra formación sí aprendemos a tratar enfermedades, pero que poco se ha hablado de salud. Esa era mi percepción de, bueno, y lo que tengamos, ok, el diagnóstico, lo que sea, pero ¿cómo volvemos a traer salud cuando las cosas un poco... Entonces, fisiología de salud y de enfermedad. Claro, te metes en esto y las esferas son porque la complejidad humana es mucha, ¿no? Entonces, os traía este símil de un libro que a mí me gusta y que me sirve para hacerlo gráfico. Que en esto de las muñequitas rusas, ¿no? Quizás esa pequeñita que ahí, la más apretadita, la más densa, es la parte física que podemos tocar, que podemos medir en una analítica, que a veces se estropea y a nosotros los médicos nos encanta poner un diagnóstico de eso que ha sucedido en lo físico. Pero luego, yo he puesto 5, pero los puntos suspensivos porque cada uno, hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo energético que también tenemos que atender, que muchas veces ahí están clic de encaminarnos otra vez hacia la salud o al menos de no estar en el estatismo que supone un diagnóstico a veces, ¿no? Esto me parece importante. Es un corta y pega de la página web que ahora uso para definir un poco qué es esto, porque muchas veces me dicen, pero es la medicina integrativa. Como ahora todo funciona así, y me dijeron, tienes que hacer un logo, vaya, porque tú haces tu proyecto, pues un logo. Bueno, pues una buena profesional le conté un poco cuál es mi visión y me hizo ese logo. Que un poco a mí me recuerda a eso, ¿no? A una gafa, otra gente dice, pues es un infinito. En mi opinión, y a mí me sirve para explicar que es un recorrido constante. Y me gusta eso del infinito. Vamos, venimos. En la parte de la izquierda está eso, más redondo, cuando todo fluye, cuando las cosas están más fáciles. Vamos a llamarle que eso está más en salud. Pero es que luego encontramos una esquina que será lo que sea, un golpe emocional fuerte, algo que nos pasa, algo físico. Pero es que para mí, en mi experiencia, y estamos de un lado a otro casi todos los días unas cuantas veces. Tengamos un diagnóstico o no lo tengamos, ¿no? Que a veces eso es lo importante de trabajar. Entonces, en cualquier parte de este recorrido, pues se puede hacer mucho desde el punto de vista integrativo cuando abrimos la visión, que después de todo lo que hablaremos aquí, pues creo que lo tendremos más claro. Un poco hacia esta diapositiva para orientarme yo a decir, claramente cuando alguien viene a la consulta tiene un síntoma o tiene una molestia o ahora está empezando a pasar que me encanta que alguien viene y me dice, pues sí, te conozco y me siento bien, pero me quiero sentir mejor. Y eso soñaba que pasara y pasa. Pero bueno, ahí casi siempre vienen por algo y entonces tratamos ese síntoma. Y claro, se puede usar farmacología, que es la ciencia que habla de los medicamentos. Y pueden ser medicamentos de síntesis, que hay muchos, y también medicamentos de origen natural, que nos ayudan un montón. Pero es que a veces un síntoma se trata con una técnica de respiración. Y me encanta poder practicarlo en la camilla con la persona.
Después, el movimiento, no me enrollo mucho aquí porque hablaré luego de eso, cuánto pinta en la salud el movimiento en general. ¿Qué podemos hacer con eso? Estas cosas. Y lo ha dicho Rafael, me encanta que lo nombremos, creo, los tres, la fuerza que tiene el contacto con la naturaleza para armonizarnos otra vez, para sacarnos a veces o que nosotros mismos sepamos por dónde tenemos que tirar. Entonces, eso para mí son pilares que yo ya lo escribo en la receta. Ir al parque 15 minutos y es como a veces raro, pero digo, es que esto es como una pastilla, tiene la misma potencia. Bueno, tratamos el síntoma, pero claro, la visión es ver más el organismo en general y entonces hablamos de qué se come, que el ayuno, que es un tema de, bueno, pues si algo va mal vamos a dejar reposar un poquito, es como ampliar la visión y no solo tratar el síntoma, sino el cuerpo en general. Y ahí veis la micronutrición importante, la detoxificación de los órganos que nos ayudan a estar mejor, nos pase lo que nos pase, la meditación como un tratamiento general del cuerpo en general, que también a veces lo tenemos integrado y muchas veces no, y ayuda muchísimo. Y luego, como hay derivación a compañeros, pues puede ser tratamiento manual, psicoterapia. A mí me gusta decir que desde mi consulta yo lo que puedo hacer también es como hacer una red, conocer bien los recursos que tengo cerca, que ahora es el mundo, porque hay muchas consultas online y así, ¿no? Y cuando esa persona se abre realmente y vemos qué es la prioridad, pues a veces yo me retiro y digo, pues tu prioridad es trabajar esto con otra persona y luego volver. Y no es algo, por eso es un proceso dinámico que se va creando, ¿no? ¿Qué hacemos entonces en la consulta de medicina integrativa? Esto es una esquemita solo para eso, para decir que normalmente es un proceso. Que a veces un proceso se abre una consulta y se puede cerrar, pero rara vez, ¿no? Es algo que tenemos que a lo largo del tiempo, pero un poco este símil me ayuda a decir, bueno, por lo que vienes o lo que te ha hecho consultar es la puntita de un iceberg y lo que es importante es que veamos ahí qué hay debajo y cómo podemos tratar todo. Y es eso, es un acompañamiento en el camino de salud que esa persona elige, ¿no? Todo así. Decía que es encaminarse hacia la salud y un recorrido compuesto por distintos procesos que se pueden llevar a la vez, con uno mismo, con la familia, eliges acompañarte de un terapeuta un momento y ahí la persona va caminando lo que le ha tocado en esta existencia. Simplificando, porque aquí nos hemos propuesto hacer como un flash, esto tendría mucho para decir, pero bueno, simplificando, lo que me propongo hacer ahora mismo con la persona en la consulta es primero identificar lo que no va bien, porque ahí puedo decir que vengo también, como decía, ¿no? Yo lijeo en un sitio y digo, bueno, será por aquí, pero luego en el camino de la integrativa también me he topado con la, para mí, confusión de hacer muchas pruebas, de poner muchos tratamientos, de que sea también muy complejo. Y eso me frenaba. Entonces, estos pasos que os cuento es como mi resumen de lo que ahora mismo intento hacer, que no quiere decir que no se pidan pruebas, que es una medicina, ha tocado antes Rafael ese concepto de medicina de precisión, y ahora pues también la tecnología nos ayuda mucho a afinar. Pero bueno, también es costoso eso, y entonces ese es el equilibrio en el que yo, es mi reto todos los días. Por eso, esto de identificar lo que no va bien me ayuda a resumir que muchas veces no es lo que tenemos que hacer, ni qué otro complemento poner, sino que esa persona conmigo entienda que algo de lo que hay en su rutina, sea forma de hacer, de pensar, de comer, no le está sentando del todo bien. Entonces, casi es más importante, en mi opinión, empezar por ahí y cambiar lo que no nos está haciendo bien, y luego ya vamos, que ya con eso a veces es un proceso, como digo. Búsqueda de anestésicos. Esto es otro temazo, ¿no? Pero ¿cuántas cosas hacemos que realmente eso no nos están beneficiando y lo que están tapando es el malestar que realmente hay que atender? Y ahí digo, bueno, a veces hay que apoyarse en algún profesional porque es que están bien escondidos. A veces o nos engañamos porque no podemos hacer otra cosa porque es difícil. Esa búsqueda de anestésico, decir esto te hace mal, que esa persona lo vea y dejar de hacerlo, ostras, ya eso es otro proceso. Pero a veces son saltos muy grandes en tu salud y todavía no hemos puesto ningún medicamento. Cuidar la nutrición. Y aquí me gusta decir que la palabra nutrición
es lo que comemos, claro que sí, pero es eso, es con qué nos nutrimos el cuerpo y cada vez se sabe más. Somos una máquina perfecta para generar energía y nuestras mitocondrias, por ejemplo, que ahora se sabe mucho qué es lo que nos mueve, también toman energía del sol, también, que es que se puede estar viviendo un tiempo de esa energía y lo hemos como obviado, no sé, hay que recuperar formas de sanación que es naturaleza, conexión y quitar los bloqueos energéticos que a veces sean emocionales, sean físicos, sean diagnósticos, no nos están dejando nutrirnos bien. Y luego el tema de la alimentación de comer, pues no veas cómo está difícil ahora, ¿no? Porque tenemos tanta oferta. Y aquí decía lo del movimiento. Sea como sea, acompañar a la persona a que se mueva de sitio, porque donde está, no están las cosas bien, ya es un reto. Pero yo quiero dar la pincelada de que también en mi receta va un montón lo de bailar, lo de movernos. Ahora por suerte hay movimientos cada vez más extendidos, ¿no? Que hay otra vez formas de bailar en grupo. Eso, antes, cuando ya dejamos de ser jóvenes, vamos a la discoteca, dejábamos de bailar. Es súper sanador. El movimiento en forma de eso, de un acompañamiento, un ejercicio clínico que esté adaptado a ti. Hay 1000 cosas, pero eso hace lo que decía, del desbloqueo de la energía y a veces la respuesta nos llega después de una buena bailada, por poner cosas fáciles, ¿no? Y nada, y buscar esa paz mental y ese reflejo de que tengamos el diagnóstico que tengamos, la lista de medicamentos que podamos tomar, que a veces, pero si uno ve reflejado que sus relaciones son armónicas con uno mismo, con los demás, pues es un espejo de ¿vamos bien o nos movemos? Esa es, ¿no? El reevaluar eso todo el rato, que lo hago conmigo misma, por supuesto, y es lo que hacemos junto a esas personas en la consulta. ¿Qué pensáis? ¿Para quién es esta medicina integrativa? Yo, cuando me hacían definirlo, pues decía, bueno, pues para todos o todas, ¿no? Porque me sigo definiendo como un médico general que al centro de salud vamos por cualquier cosa que nos suceda. Pero hay un pero. Para todos y todas, aquellos y aquellas que realmente quieran comprometerse con ellos mismos a hacer el camino de su salud. Esto es muy importante, porque claro, no es una medicina que te toma de la mano para sentir que estamos juntos en ese rato, pero luego el camino cada uno tiene que andar el suyo. Y que quieran practicar, como tenía que hablar de poquitas cosas, esta palabra me encanta, la interocepción. Yo la practico mucho también con una técnica ahora que hago de deporte así, que es aprender a sentir el cuerpo, que el cuerpo es el maestro nuestro. Entonces, bajar el volumen de lo que no está funcionando bien, que son muchas veces los síntomas graves de las cosas, nos hace que podamos percibir ese estado interno y que realmente eso es lo que más nos equilibra, el estar en una armonía que tú mismo puedes sentir de esto sí, esto no. ¿Qué dicen las últimas guías de alimentación? Que hay que comer, vaya, pero es que a mí cómo me sienta esto. Sí, y es eso, afinar la escucha. Entonces traía este esquema que me sirve para decir, porque a mí me gusta esto de la medicina integrativa, es como la de las P, ¿no? Que es participativa, que es personalizada, que es preventiva. Pues estoy muy de acuerdo con todo, pero quería hacer un matiz, porque claro, cuando uno aprende a estar más en salud y a escucharse, pues está previniendo muchos problemas, claro. Personalizada, pero en ese sentido, no en esta medicina como muy de élite, de que hay que saber todos los genes, porque ahora ya hay, ¿no?, tecnología para eso, y ahí nos perdemos un poco, es mi opinión. Y luego participativa, que a veces los médicos decimos, bueno, es que tenemos que dejar participar al paciente. Y yo creo que es totalmente al contrario. Es como que eso, decir que somos nuestro propio médico y que de vez en cuando dejamos participar a algún terapeuta de nuestro proceso. Y lo tomamos y tomamos ese proceso y luego lo soltamos y esa para mí es la participación desde este modelo integrativo. Y nada, yo he terminado con esto, que no se ve muy bien, pero que es un camino que todos los días me lo planteo, que es como la confianza en la vida, ¿no?, en la salud o la búsqueda de esta salud más integral. Al final, yo en algún momento he dicho, para mí la salud que es, pues es como la confianza que se siente en el cuerpo, sea lo que sea que decimos.
Y esto es una búsqueda, bueno, infinita, ¿no? Porque cuántas cosas. Pero eso, ahí, descansar en la confianza en la vida y aceptar lo que viene, que no es fácil a veces, que cuando los diagnósticos son complejos requiere mucha valentía, pero bueno, en esto estamos. Con esto terminaba yo y daba paso a mis cómplices. Muchas gracias, Valle. Qué interesante, qué manera de hablar y de contar lo que es la medicina integrativa. Y En el otro, mira, en el de la izquierda. ¿Sabes? Es el de la izquierda, sí. sí. Y por atrás. Vale, sí. Bueno, pues yo os quiero hablar de este tema, de la oncología y los cuidados paliativos, desde una visión desde la medicina integrativa. ¿Por qué he elegido este tema? Porque estamos hoy aquí en Carena, que como algunas personas sabéis, a lo mejor otras no, es una asociación que brinda atención psicológica a personas con enfermedades graves, muchas de ellas con cáncer y en situación vital de cuidados paliativos. Entonces, a mí me gustaría que hoy transmitiros dos ideas. La primera es que entendáis cómo funciona el cáncer, cómo es su metabolismo, que ahora veremos, es decir, cómo obtiene la energía el cáncer y qué herramientas desde la medicina integrativa tenemos para ponérselo más difícil. Y la segunda parte que me gustaría transmitiros es que la importancia de las emociones y la mente a nivel, en una situación de cuidados paliativos, como es una situación difícil, y desde una visión científica y desde una visión integrativa. Entonces, me gustaría que entendierais el cáncer como un proceso metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Primero de todo, pues vamos a ver qué es el metabolismo. El metabolismo es la manera que tienen las células para obtener energía, con la finalidad de nutrirse, de repararse, de defenderse, de relacionarse con las otras células. Es decir, es la energía que necesita una célula para poder funcionar. Entonces, os quiero mostrar en este primero... Os quiero mostrar las diferencias entre lo que es una célula sana, cómo funciona, cómo obtiene energía una célula sana y una célula tumoral, porque es muy importante para luego entender qué herramientas vamos a utilizar para ponérselo difícil. Entonces, la célula sana, su misión es la función, es decir, tiene un código genético que le dice, tienes que hacer esta función. Las células del corazón, las células del hígado, las células del riñón y hace su función. Pero la célula tumoral pierde ese objetivo de realizar una función y su objetivo es proliferar, crecer, expandirse. Entonces pierde esa conciencia de grupo y se convierte en una célula autónoma cuyo objetivo es crecer a toda costa. Entonces es muy importante para entender cómo obtiene la energía las células tumorales saber qué nutrientes necesita la célula tumoral para obtener energía. Y eso ya lo sabemos. Sabemos que la glucosa es el nutriente fundamental para las células tumorales para obtener energía. A diferencia con la célula sana, que obtiene energía de la glucosa también, pero también la puede obtener de las grasas. Y la manera que produce la energía, es decir, llega un nutriente, un alimento, pues glucosa, grasas, proteínas, lo transforma la célula en energía. Y esa manera de transformar la energía son paquetitos, que os voy a nombrar simplemente, que la célula sana produce sobre todo paquetitos de energía de ATP y la célula tumoral produce paquetitos de energía que se llaman lactato. También produce ATP, pero el lactato, que es lo que más produce la célula tumoral, es una sustancia que en abundancia es muy contaminante, es muy tóxica, genera mucha acidosis y nos va a dificultar mucho el trabajo del sistema defensivo para actuar sobre las células. Otra característica que diferencia la célula sana y la célula tumoral es que la célula sana, cuando dice yo ya fallo, estoy vieja, ya no sirvo, activa unos mecanismos que dice al sistema inmune, aquí estoy, ya no funciono, y llega el sistema inmune y dice, venga, pues es la hora, es tu hora final, te destruyo.
Pero el cáncer, ¿qué pasa? Que la célula tumoral tiene una característica que es que evita todo lo posible al sistema inmune. Entonces se lo pone súper difícil a través de unos mecanismos muy complejos, que no vamos a explicar aquí, para que no morir y seguir creciendo, que es su objetivo, que es proliferar. Entonces os he puesto esta imagen, que ya no voy a dar mucha más información técnica porque es complejo, pero sí que me gustaría que os quedarais, que sabéis que nuestro cuerpo está formado por células y las células tienen una membrana. Dentro hay un núcleo donde está el contenido genético y hay espacio líquido y otras organelas, y entre ellas la mitocondria, que la ha nombrado Valle. Y en la mitocondria es la máxima central de energía de nuestras células, y además es una energía que produce esos paquetitos de ATP que es muy limpia. Vamos a imaginar que es una central de energías renovables súper eficiente, que cuando funciona bien nos produce mucha energía y es muy eficiente, ¿vale? Y la diferencia con la manera de producir energía a la célula tumoral es que la célula tumoral ya no utiliza tanto la mitocondria, esa fuente de energía. En vez de producir energía dentro de la mitocondria, la produce más en el espacio de la célula, y esa manera de producir energía libera el lactato, que esto es lo que os he comentado antes, que eso produce muchísima acidosis. Y también el que no funcione la mitocondria va a producir muchísimos radicales libres, que eso seguro que lo habéis escuchado todos, ¿no? Es decir, que la mitocondria no funcione bien, que se esté produciendo la energía de manera diferente a la que debería ser, eso va a producir muchísima contaminación y muchísimos efectos, muchísima dificultad al sistema inmune para realmente llegar y poder ver dónde está la célula que tengo que destruir. Así que los objetivos desde la medicina integrativa serán llevar a la célula, es decir, esas mitocondrias, esas fuentes de energías renovables, a que estén lo más óptimas posibles, a que tengan todos los nutrientes y toda la situación más favorable para que realicen su función y así disminuir la energía y los nutrientes que necesita la célula tumoral, es decir, ir a favor de la función. Disminuir, otro objetivo terapéutico es disminuir toda la contaminación que hay alrededor del tumor, todos los radicales libres, toda la inflamación que se genera, toda la dificultad para que el sistema inmune pueda acceder, y mejorar los efectos secundarios del tratamiento del cáncer. Si nuestro cuerpo, nuestras células ya tenemos un tumor, pero están lo más óptimas posibles funcionando, van a responder muchísimo mejor a una quimioterapia, a una radioterapia, a una cirugía, y van a poder tener muchos menos efectos secundarios y poder disminuirlos. Y como bien decía Valle, la medicina integrativa en la oncología, además, tiene que ser individualizada y personalizada, porque ya sabemos que tenemos muchos polimorfismos genéticos, es decir, tenemos una genética diferente, al igual que nos tomamos una persona se toma una copita de vino y ya está piripi, otra persona con 4 copas de vino lo metaboliza de una manera diferente. Pues los fármacos también, y la manera de vivirlo y de enfermar y de sanar es diferente, es decir, aunque haya 2 personas con un mismo cáncer, son 2 personas diferentes. Esto es un objetivo príncipe de la medicina integrativa. Y luego el compromiso del paciente. El compromiso del paciente en que transmitirle la importancia de lo que conlleva los pasos que puede hacer esa misma persona para ayudar a la salud y comprometerse. Para eso es algo que también es importante por nuestra parte, el transmitir estos conocimientos que a veces son novedosos o desconocidos, para que la persona entienda y se motive y se implique. Así que sin más, pues ya me voy a los abordajes. Entonces el primer paso es un primer punto muy importante para integrar la oncología con un proceso metabólico es a través de la alimentación, porque como bien os he dicho antes, los nutrientes que podemos aportar a la célula sana son la glucosa y las grasas, y a la célula tumoral sobre todo se alimenta de glucosa. Entonces hay un tipo de dieta cetogénica o baja en carbohidratos, que aquí quiero hacer un pequeño hincapié, que se trata de un tipo de dieta en la que la mayor cantidad de nutrientes son las grasas saludables, no patatas fritas, sino las grasas saludables, muy baja cantidad en carbohidratos, es decir, en glucosa, y una cantidad moderada en proteínas. Entonces,
¿Eso qué hace? Que lo que estamos haciendo es que la mitocondria de la célula sana, en vez de producir la energía a través de la glucosa, dice, bueno, no hay glucosa, pero yo tengo grasas que también puedo utilizar y obtener energía. Entonces, en cambio, el cáncer dice, ostras, ¿dónde está la glucosa que yo necesito? Entonces, con este tipo de aportes energéticos, lo que hacemos es que las células se generen energía a través de las grasas. Y estos efectos de la dieta cetogénica, hay muchísimos estudios que ya se conoce la potenciación de los efectos antitumorales, que disminuye los efectos de la quimioterapia, pero además se ha visto que tiene un efecto muy beneficioso a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque cuando la célula produce energía a través de la grasa, libera unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, y esto se ha visto que son protectoras para el cerebro, que de hecho tienen un efecto anticonvulsivante, y por ejemplo se utiliza como un tratamiento análogo a, por ejemplo, en pacientes con epilepsia, en niños. Me consta que en el Hospital Niño Jesús, en Madrid, ya los niños que son refractarios, es decir, que no responden a los tratamientos antiepilépticos, les ponen este tipo de dietas, por supuesto siempre reguladas por médicos y por pediatras, porque es muy importante que tengan una supervisión médica, y les ayuda muchísimo a que tengan menos convulsiones. Es decir, que el efecto tiene contraindicaciones, por supuesto también, pero el efecto son muy beneficiosos y están documentados en la literatura. Entonces, además de la alimentación, otra herramienta que tiene la medicina integrativa para apoyar a personas con cáncer es el ayuno, que produce un efecto similar a la dieta cetogénica, es decir, que que utilizamos las grasas como energía, y eso nos hace que la glucosa baje en sangre y el cáncer tenga menos alimento. Si a este ayuno lo sumamos con una hormesis, que el concepto de hormesis, no sé si lo conocéis, pero es someter al cuerpo a estrés corto, controlado. Por ejemplo, si yo me levanto por la mañana, me voy a pasear, si encima además tengo naturaleza, bosque, un bosque al lado, si encima me da el sol, voy en ayunas y me pongo manga corta cuando por la mañana hace un poquito de fresquito, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo ayuno, estoy haciendo hormesis, y esto es beneficioso para, volviendo a incidir, el metabolismo de la célula sana. Hacemos que la célula sana tenga nutrientes y bloqueamos que la célula tumoral se sienta incómoda y no pueda proliferar. Otra herramienta importante es la suplementación. Sabéis que en una situación de esta enfermedad el cáncer se come muchísimos nutrientes, hace todo lo que está en su mano para poder crecer. Entonces suele haber carencia de nutrientes y es interesante la suplementación siempre individualizada, como ha comentado Valle, también de cosas naturales, además del tratamiento oncológico, desde fitoterapia, micoterapia, suplementos minerales, antioxidantes, que son muy importantes. Otro abordaje interesante es la cronobiología. Os estoy dando unos cuantos conceptos que vamos a ir poco a poco. La cronobiología, cronos quiere decir tiempo y bio, vida. Es decir, son los ritmos de la vida. Los ritmos más conocidos son los ritmos circadianos. Parece una obviedad, pero con la vida que llevamos ahora, con las tecnologías, acostándonos tarde, hemos perdido los ciclos. ¿Y por qué son tan importantes estos ciclos? Porque por la mañana producimos cortisol, por la noche melatonina, pero la melatonina no solamente es necesaria para conciliar el sueño, sino que se ha visto que niveles elevados de melatonina, que solamente ocurren cuando realmente tenemos un sueño profundo, son capaces de modular el sistema inmune y bajar la inflamación y regular, controlar genes que pueden generar luego más adelante cáncer. Es decir, es muy importante la cronobiología también. Otra herramienta es la medicina ambiental. No sé si la habéis escuchado alguna vez, pero ya hay asignaturas en la carrera de medicina, en la Complutense de Madrid creo que hay, sobre la medicina ambiental. ¿Qué es esto? Estamos en un mundo cada vez más contaminado por todos lados, es una realidad, y esto tiene un efecto. Esto no es inocuo en nuestra vida. Desde los plásticos que estamos rodeados, que
generan efecto en nuestro cuerpo los pesticidas, las sustancias volátiles, todo esto afecta. Y también estas sustancias no es que afecten pues también metales pesados que se pueden acumular en el cuerpo, sino que además pueden actuar como disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan como hormonas y nos pueden simular exceso de hormonas, por ejemplo, de estrógenos, y ser una de las causas de un cáncer de mama. Una persona que pueda tener una predisposición, porque las causas suelen ser multifactoriales y muy complejas, pero esto es un abordaje que tenemos que tener en cuenta y nos sirve para detectar qué tóxicos tenemos y poder retirarlos. Y bueno, el ejercicio físico que ya he comentado, de resistencia sobre todo, es, bueno, también muchísima documentación de los beneficios a todos los niveles que tiene. Y la segunda idea que os quiero transmitir hoy es la importancia de la mente. A mí en la carrera me dijeron que la mente estaba aquí y el cuerpo eran dos cosas diferentes. Y sabemos que las personas con cáncer, las personas en situación vital de cuidados paliativos, pues el estrés emocional es muy, muy, muy fuerte. Hay muchísima angustia física, muchísima afectación psicosocial del entorno y ya sabemos cómo respondemos al estrés. Es decir, tenemos una situación de estrés y nuestro cuerpo libera cortisol, libera adrenalina y la situación, si se resuelve, pues nos volvemos a equilibrar. Que si esta situación estresante, que es un evento emocional, esto genera, se cronifica, esto puede generar un estado inflamatorio crónico. Y este estado inflamatorio crónico no solamente va a ser que estemos tristes, sino que va a afectar a nuestro sistema inmune, que va a estar más debilitado, a nuestro sistema endocrino, a nuestro sistema nervioso, y todo está relacionado. Entonces, para explicaros desde una base científica la relación que hay entre la mente y estos sistemas del cuerpo, os tengo que explicar este concepto que es la psiconeuroendocrino-inmunología, PNI, ¿vale? Así nos quedamos más fácil porque la palabra es larguita. Esta es una disciplina que se empezó a estudiar desde los años 70 y que ha ido cada vez ganando más relevancia a medida que se han ido estudiando estas relaciones. Entonces, bueno, hay muchísimos estudios que son complejos, pero que están desarrollándose y que tienen muchísima cabida, pero os quiero explicar que es el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que hicieron una intervención a personas con factores de riesgo como aislamiento social, depresión, estrés crónico, y les realizaron unos análisis antes y después de la intervención. Unos análisis en los que se veían parámetros que nos decían cómo estaba su sistema inmune, cómo estaba su sistema endocrino, y los compararon cómo estaban después de la intervención. Esta intervención fue sobre todo una intervención a nivel conductual y psicológica. Lo que vieron fue que tras estas intervenciones, que ahora os diré entre ellas cuáles, hay muchos estudios, hay muchos tipos, cuáles fueron todos los parámetros inflamatorios y endocrinos mejoraron tras esta intervención simplemente a nivel emocional. Entonces, además de la psiconeuroendocrino inmunología, es decir, además de la PNI, se nos suma un nuevo protagonista, que es la microbiota, que eso sí que habéis escuchado todo el mundo lo que son los microorganismos que tenemos en nuestro tracto intestinal y que se está viendo que se comunica con nuestro cerebro. Y esto no es brujería, esto es una realidad que ya se ve que los tipos de colonias que hay en exceso o en carencia se relacionan con personas con ansiedad, con depresión, con enfermedades degenerativas, con enfermedades cardiovasculares, es decir, es algo que hay aquí un campo para estudiar muy interesante. Y bueno, os dejo aquí un artículo que si luego después queréis a alguien que os cuente alguno, os lo pase, pues no me voy a centrar, pero encantada de pasarlo. Así que, ¿cuál sería el abordaje desde una visión integrativa en los cuidados paliativos? Que es lo que estamos hablando. Pues sería
fundamental la terapia psicológica porque nos va a aportar calidad de vida, además de calidad de vida de uno como se encuentra, nos va a tener una repercusión a nivel de cómo vamos a tolerar el dolor, cómo vamos a tolerar una situación, a modular una situación estresante para que nuestro sistema inmune no coja tantas infecciones en una situación tan vulnerable. Es decir, una repercusión que va a tener una repercusión práctica y física. La alimentación, por supuesto, esto de, pues coma lo que quiera, pues bueno, sí, claro que pueden comer lo que quieran todo el mundo, pero es algo que es muy importante para modular ese eje cerebro-intestino-microbiota, fundamental. Y las terapias cuerpo-mente, que estas son las que os comentaba en el estudio anterior, que se implementaron, como el yoga, es decir, como ha dicho Valle, el cuerpo, el movimiento, pues como el yoga, actividades como el tai chi, expresiones creativas de arte, música y danza nos hacen una repercusión a nivel emocional. Por supuesto, las técnicas de respiración, la hipnosis y la meditación, que no sé si conocéis a Nazaret Castellanos, pero bueno, es una neurocientífica que está trabajando sobre la meditación y la relación con el cuerpo muy interesante. Así que nada, eso es lo que quería, estos dos conceptos que quería para que a día de hoy nos podamos defender de este mundo un tanto especial que estamos viviendo. Este es el libro que os comentaré viviendo más y mejor, lo que hemos hecho últimamente, y darle las gracias a Cadena por permitir que divulgamos todo lo que nosotros pensamos que eso lo necesitamos, esa participación, como decía Valle, es importante la participación. De hecho, ahora ya no se llama paciente, ahora ya se llama consultante, y nosotros participamos. Es un concepto diferente para que la gente necesite colaborar. Bien, hay unos datos importantes, que se dedica cada vez más dinero a la sanidad, pero los resultados no son buenos. Sí que tenemos buenos resultados en atención urgente, cirugía, pruebas complementarias, pero las enfermedades crónicas es un desastre. Es el gran problema que tenemos. Y ahora veremos por qué la medicina integrativa sí que da un buen abordaje. En España, fijaros, hay 20 millones de personas que tienen una enfermedad crónica, mayores y pequeños, y cuando llegan a más de 65 años, una media de 4 enfermedades, y no tiene ninguna porque tiene 8. Fijaros lo que esto supone. Y eso pues hace un uso de mucho dinero, como ahora veremos, y con los resultados decrecientes. Hay una cosa que se llama factores determinantes de la salud, y esto ya se hizo en el 74. Ladrón, ministro de Salud en Canadá, ya lo desarrolló, pero que no ha cambiado desde entonces. Lo vuelven a decir, se vuelve a decir, pero que ahí están. Un 27% la herencia genética, punto. Y después, un 43% los estilos de vida, sumaríamos el entorno, esa medicina ambiental, y sumaríamos el sistema sanitario, solo en un 11%. Y esa especie de 25-30% de lo que le damos, con ese otro de hábitos de vida, que es lo que yo voy a comentar en este momento, no solo de la alimentación, sino hábitos en general, son los que hacen que podamos vivir de una forma o de otra. Fijaros, porcentaje de gasto sanitario. El sistema sanitario, con un 11% de resultados, se lleva un 90%, 89,9%. La biología humana un 27%, ¿vale? Y el entorno y el estilo de vida un 3% entre los dos. Entonces va siendo hora de que participemos para que esto cambie. Y bueno, aquí tenemos el cuerpo humano, tiene 3 pilares básicos: el sistema endocrino, sabemos con las hormonas y demás, el sistema nervioso, que también nos permite comunicarnos, nuestro sistema nervioso neurovegetativo, nuestro internet, tan importante también, pero sobre todo fundamentalmente el tema de inmunidad a día de hoy es el gran reto, que si aumentamos la inmunidad, que es la conferencia lo más prácticamente posible lo que estamos haciendo aquí esta tarde, pues vamos a ver qué podemos hacer, y espero que después de las conferencias pues nos llevemos a algo práctico a eso. Lo que decía Miriam, el ecosistema intestinal es muy importante. Una mucosa, fijaros, la mucosa intestinal, si las tendríamos, son más de 300 metros cuadrados. Fijaros, el tema con una función de barrera. La microbiota tiene más de 100 millones. Por cada célula que tenemos, nosotros hay 10 bichos, bacterias, que también trabajan para nosotros. Es decir, realmente hay una relación sindical, que digo yo, entre nuestro sistema, digamos, nuestra microbiota y nuestras células. Y después el sistema inmunitario, el 60 o 70% está aquí. De ahí la importancia de que según cómo esté nuestro intestino, funcionaremos de una forma o de otra. Importantísimo.
Bien, cuando tenemos un equilibrio, pues la eubiosis es que está todo bien, que realmente pues, hay un estado de salud, es decir, que hay un equilibrio, y cuando tenemos lo contrario, una disbiosis, es decir, que cada uno va por su sitio, pues entonces ahí tenemos la enfermedad y que es el estado patológico y que ahí influyen pues, los medicamentos. Cuando tomamos un antibiótico, realmente se carga la flora intestinal en gran cantidad, por eso hay que tomar siempre probióticos. Y yo no digo que no hay que tomar antibióticos, pero sí en el momento oportuno y no más de la cuenta, porque hoy en día estamos teniendo grandes problemas también con las resistencias. El estilo de vida que hemos hablado, la alimentación, la higiene, la genética. Y bueno, la ventaja que tenemos ahora cuando damos una conferencia de este tipo es que no tiene nada que ver con hace 15 o 20 años. Hoy en día hay más de 50.000 referencias bibliográficas de lo que voy a decir. Yo he traído algunas, es decir, que podemos defender esto en cualquier foro académico. O sea, podemos hablar con mucha fuerza porque hay mucho trabajo hecho, porque no es fácil a veces los trabajos de alimentación y demás. Tardan mucho tiempo en hacerse, como vemos por aquí. Yo he traído unos cuantos de las mejores universidades del mundo y además he hecho algunos incluso con varios millones de personas, o sea que eso es incuestionable. Aquí, pues, bueno, todo esto que os comentamos, es decir, las enfermedades, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, toda esa serie de problemas que tenemos a nivel digestivo y que ahí están dando vueltas y que no se solucionan, o se solucionan mal. Bien, yo hice una búsqueda en el 2020, 30 metaanálisis. Metaanálisis es lo más fuerte que hay en investigación, porque es un estudio de estudios. Cuando dices 30 metaanálisis, eso ya es palabra de Dios. Y luego más de 1.500 trabajos de investigación, o sea que sabemos mucho ya de alimentación si lo queremos aplicar. Pero bueno, en estos momentos aún hay una asignatura de alimentación en las facultades de medicina, que debían de empezar a ver. ¿Vale? Se tocan puntualmente en determinadas áreas, pero creo que se debería dar mucha más importancia a la formación en una buena alimentación. Bien, ya se empieza desde que, y además nos encontramos también un poco con que debido a todos los cambios que hay en la alimentación, a los nutrientes todos y demás, hay muchos problemas de intolerancia. Esta que se nos hincha el vientre, que tenemos estreñimiento, que tenemos diarrea, eso normalmente son intolerancias que a día de hoy no es lo mismo la intolerancia que la alergia. La alergia lo tenemos claro, nos ponemos rojos, nos llevan al hospital o nos dan un corticoide o pasa algo. La intolerancia es que está ahí, no sabemos qué es, pero no funcionamos. Y claro, si funciona mal nuestro digestivo, aparte de nuestro sistema inmune, también no tenemos energía. Y nosotros somos una parte mental muy importante, una parte afectiva que también la debemos controlar para que no tuviera la parte mental, y la parte física que la tenemos en el digestivo. Tanto del sistema inmune como de fuerza para vivir. Esto se hace, son trabajos que ahí están hechos, yo tengo mucha experiencia, tengo casi 10.000 trabajos de estudio de ese tipo y me ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, luego también está pues, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina D, muy importante hoy en día, que se hace poco. Los médicos naturistas ya empezamos hace casi más de 5 o 10 años a hacerlo, ahora ya afortunadamente ya se empieza a hacer caso, porque bien, estamos en un país de sol, pero por una serie de circunstancias tenemos la vitamina D baja. Y esa vitamina D baja hace que, igual que la melatonina, son dos directores de orquesta donde influyen en nuestros huesos, nuestro sistema inmune, en nuestro sistema anímico, o sea que es muy importante valorar y que además esté alto, no que esté por los niveles de 30 hacia abajo, no, de 45 hacia arriba. Bueno, pues aquí también la vitamina E, el zinc es muy importante, faltan muchas reacciones bioquímicas y el hierro. También un poco, bueno, pues como digamos ya para llevarnos a casa. Valor protector, el sal azul, el tofu, el amane, aceite de oliva virgen, fruta, verdura, té verde, cereales integrales, legumbres, frutos secos. Todo eso hace que realmente nuestro sistema inmune, y hay mucho trabajo, ahora yo comentaré algunos, puede aumentar. Y sin embargo, ¿qué debemos evitar? Esos alimentos que nos roban como el azúcar lo tomamos el azúcar, nos produce acidosis, nos roba oligoelementos y entonces es algo a quitar. Y luego también está un poco, pues eso, bueno, el azúcar moreno pues mucho mejor, pero resulta que hay algunas empresas que incluso ponen, lo tintan. O sea, le dan tinte, yo me casé un poco de discutir y al final pues opté por no tomar nada de azúcar y se acabaron los problemas. Carnes procesadas, con todos los problemas que hay, el queso, según como esté hecho, la bollería industrial, todo lo industrial, ahí meten de todo y no sabemos lo que hay. El alimento procesado sí que es algo que tenemos que quitar. Y sobre todo eso también lo dirán si tenemos problemas intestinales. Si tenemos problemas intestinales, ojo, entonces esa serie de cosas están. Hay las refinadas, glutamato, monosódico, aspartano, alcohol, son de las cosas que tenemos que ir. No quiere decir que no tenemos alcohol, pero un alcohol con moderación, como ahora te diré algunos trabajos de cuándo se evita y lo que conseguimos.
Ya empieza con el embarazo. El embarazo de lo que las mujeres consumen cuando están embarazadas, a incluso si el parto ha sido ha sido ya, digamos, un poco traumático y demás, un poco pues ese mismo feto o niño que nace ya sale con una inmunidad mucho más baja, o sea que realmente es muy importante esa alimentación de la madre y que no sea por cesárea, o si es por cesárea, ya en algunos sitios en la cesárea cogen al niño y lo pasan por la vagina de la madre para que así ya se inmunice con todos esos gérmenes que tiene la madre. Es muy importante. Y muy importante que por lo menos 2, 3 o 4 meses mame. O sea, quiere decir que eso es muy importante para que empiece ya una buena inmunidad. Bueno, bien, lo que comentamos. La otra. Hacia atrás, no, es el delante. Vale, y después algunos trabajos que los que he traído, fijaros, relaciona la comida rápida, tan de moda hoy en día, con el asma, el eczema y la fiebre de heno en los niños. Más en los adolescentes que en los niños. Pero hablamos que hasta un aumento de un 39% y los niños un 27%. Y sin embargo, si les damos más fruta, reducía esta incidencia de temas que están así: el asma, el eczema en los niños y demás. Este es un trabajo muy interesante que hizo el profesor Williams y que se hizo en una universidad importante de Nottingham y que, bueno, los datos sobre más de 319.000 adolescentes. Estamos hablando de cifras muy importantes y de 51 países y más de 181.000 niños de 31 países. La carne roja en exceso aumenta la diabetes. Claro, la carne roja no está mal tomarlo, pero fijaros qué trabajo más interesante que se hizo en Harvard. Harvard era la universidad que nadie le tose, un poquito el tema. Pues hizo un trabajo entre ellos y Singapur con 1,9 millones de personas. O sea, ni más ni menos. Por eso son tan difíciles. Pero 1,9 millones de personas durante 4 años. Y llegaron que incrementa su riesgo de sufrir la diabetes. La diabetes a día de hoy es uno de los grandes problemas que tenemos. Una epidemia. Y sin embargo, si lo reducíamos en un 14%. Es decir, que veamos las ventajas de ese pescado, que son grasas insaturadas, con las grasas saturadas que tiene la carne. Y ya no digo, no me puedo callar lo del pollo. El pollo sí que ya es... Yo tengo una cruzada contra el pollo industrial, porque al pollo industrial realmente le meten antibióticos, no sé si habéis visto alguna granja, es espectacular, para que el problema son los infartos y entonces tienen 35 días, los tienen que criar y les meten hormonas, le meten de todo. Entonces si coméis pollo...